Antes de que existieran los libros de autoayuda, antes de las redes sociales y mucho antes de que alguien intentara venderte respuestas rápidas, hubo pensadores que se atrevieron a hacer las preguntas correctas. No hablaban para agradar, hablaban para dejar huella. En este video vas a escuchar frases breves, pero cargadas de siglos de reflexión, conflicto y verdad. Ideas que nacieron en distintas épocas y culturas, pero que coinciden en algo inquietante. Siguen describiendo lo que somos hoy. No es un video para ver con prisa. Es un espacio para detenerse, escuchar y permitir que una sola frase haga más ruido que 1000 palabras vacías. Quédate hasta el final. Algunas de estas ideas no se olvidan fácilmente. Confucio dejó una frase que define lo que es pensar de verdad. El hombre sabio se exige a sí mismo. El hombre vulgar exige a los demás. No hablaba de superioridad, hablaba de responsabilidad. Confucio observó que muchos culpan al mundo, a las personas, a la suerte, pero pocos se miran a sí mismos. Para el confucianismo, la sabiduría empieza cuando dejas de señalar afuera y empiezas a corregirte por dentro. Exigir a otros es fácil. Exigirte a ti mismo es lo que transforma. Porque quien se gobierna a sí mismo no necesita culpar a nadie. Ahora dime, ¿a quién estás exigiendo más? ¿A ti o a los demás? Confucio dejó una frase que revela cómo se construye el respeto de verdad. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. No es una regla moral suave, es una prueba diaria de autocontrol. Confucio entendió que el caos social no nace del odio, sino de la incapacidad de ponerse límites a uno mismo. Para el confucianismo, el respeto no se exige, se practica incluso cuando nadie observa. Tratar bien a otros no es debilidad, es disciplina interior. Porque quien sabe controlarse no necesita dominar a nadie. Ahora dime, ¿cómo estás tratando a los demás cuando nadie te corrige? Confucio dejó una frase que atraviesa siglos sin perder fuerza. El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. No hablaba de fuerza, hablaba de constancia. Confucio entendió que la mayoría no fracasa por falta de talento, sino por despreciar lo pequeño. Esperamos grandes cambios, grandes resultados, grandes oportunidades. Pero ignoramos los actos mínimos que los hacen posibles. Para el confucianismo, el progreso no es un salto, es repetición, es disciplina. Es paciencia. Mover una montaña no empieza con un gesto heroico. Empieza con una decisión pequeña, que se repite cada día. Ahora dime, ¿qué pequeña piedra estás evitando cargar hoy? Las palabras pueden mentir, los actos no. Confucio dijo, el hombre superior actúa antes de hablar y luego habla conforme a lo que ha hecho.
no hablaba de silencio, hablaba de coherencia. Confucio veía cómo muchos prometían virtud, justicia y honor, pero vivían lo contrario cuando nadie miraba. Primero el acto, luego la palabra, porque cuando tus acciones hablan por ti, las palabras sobran. No es una lección antigua, es una prueba diaria. Ahora dime, ¿qué hablan tus actos por ti? Esta frase no es cómoda, es honesta. Confucio dijo, exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. No lo dijo para que te conformes, lo dijo para que dejes de vivir frustrado. El idealismo dejó una idea que sigue incomodando al mundo. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. No hablaba de ilusiones, hablaba de conciencia. Para el idealismo, la realidad no llega limpia a tu mente. Pasa primero por tus creencias, tus miedos y tu forma de pensar. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y habitar mundos completamente distintos, porque no es la realidad la que te domina, es la interpretación que haces de ella. Cambias tu forma de pensar y cambia el mundo que experimentas. Ahora dime, ¿estás reaccionando a la realidad o a tu interpretación? El idealismo dejó una frase que cambia la forma de entender la realidad. El mundo es mi representación. No significa que el mundo sea falso. Significa que todo lo que conoces pasa primero por tu mente. Para el idealismo, no accedes a la realidad directamente. Accedes a la versión que tu conciencia construye. Lo que llamas mundo está hecho de percepciones, ideas, recuerdos y significados. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y sentir realidades opuestas. No es el mundo el que define tu experiencia. Es la forma en que tu mente lo interpreta. Ahora dime, ¿qué versión del mundo estás creando cada día? Estas frases no fueron creadas para darte tranquilidad, sino para obligarte a pensar sobre lo que crees, sobre cómo vives y sobre las decisiones que tomas cada día, incluso cuando no eres consciente de ellas. La filosofía no busca respuestas finales, busca preguntas que no te dejen igual. Si alguna de estas frases te incomodó, entonces cumplió su propósito, porque pensar duele, pero vivir sin pensar cuesta mucho más. Gracias por quedarte hasta el final. Y ahora dime, ¿cuál de todas estas ideas se quedó contigo?